autoevaluación, dice, contesta si serán verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Primero, la fuerza de atracción entre las moléculas de los líquidos es mayor que los gases. Eso es verdadero. Es mayor que los gases. Dice, por eso los líquidos tienen forma propia. Ah, pero esto es falso. La segunda parte es falsa. Los líquidos no tienen forma propia. Luego entonces, esta segunda parte es falsa. Como hay una parte que es falsa, todo el enunciado es falso. Entonces todo eso es falso. ¿De acuerdo? Aquí lo tienen, ¿eh? Con la explicación misma que yo le he dicho. Otra, los líquidos tienen volumen propio. Es verdad, los líquidos tienen volumen propio, independientemente del recipiente que los contenga. Eso es verdadero. Y otro, un líquido viscoso es un líquido que pesa mucho. Un líquido denso, no. Eso es falso. Ya hemos visto que densidad y viscosidad no tienen nada que ver, ¿eh? Hay líquidos muy viscosos y poco densos y viceversa, ¿vale? ¿Verdad? Y ya lo hemos visto. Viscosidad y densidad no tienen nada que ver. ¿De acuerdo? Hemos puesto ejemplos de como el mercurio, el aceite o el agua. Para saber más, dice, ¿alguna vez seguro que has dado un barrigazo al intentar tirarte de cabeza en una piscina? Duele, ¿verdad? Y es que la superficie del agua, como la de todos los demás líquidos, es más dura de lo que parece. Algunos animales de poco peso pueden caminar sobre ella e incluso mantenerse sin moverse, posados en su superficie, sin ningún problema ni riesgo de hundirse. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por una cosa que se llama por la tensión superficial. Dice, si sientes curiosidad, pues pincha el bichito. Pues vamos a pinchar el bichito. Pinchamos un bichito y vemos la tensión superficial. Dentro de un líquido como este, una molécula está rodeada de moléculas iguales. Vamos a fijarnos en esta. Entonces hay fuerzas, una fuerza entre ellas, una interacción entre ellas, pero fíjense, como está rodeado por todas las moléculas, por un montón de moléculas alrededor, todas estas fuerzas se compensan unas con otras. Pero no así con las de la superficie, porque con las de la superficie solo hay fuerzas como para tenerlas con estas partes de aquí, con estas de aquí. No hay fuerzas por arriba. Entonces estas están más cohesionadas, por decirlo de alguna manera. Hay una fuerza extra, una fuerza de atracción extra. Están más cohesionadas porque no tienen las de arriba que están tirando de ellas. Entonces, esta fuerza extra es lo que se denomina tensión superficial. ¿eh? Por un lado, la tensión superficial tira de las moléculas de la superficie, intentando arrastrarlas hacia el interior del líquido. Y por otro, hace que la superficie se comporte como una fina membrana. ¿De acuerdo? Y aquí lo tienen ustedes. La interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una cama elástica, como si fuese una cama elástica. ¿Vale? Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se denomina tensión superficial. Para que ustedes lo vean, se hagan una idea, sería algo parecido a lo que una cama elástica. Si nosotros nos ponemos una cama elástica, la cama elástica impide que nosotros nos caigamos, ¿no? Pues eso es lo que haría la tensión superficial con un mosquito. Hombre, evidentemente, si aquí en el mosquito, en vez de poner el mosquito, nos ponemos nosotros, pues esto nos hundimos, porque nuestro peso ya es mayor y esta fuerza no es lo suficientemente grande como para sujetarnos. Sería algo así como si yo pongo un elefante pues en una cama elástica de esta para niños, ¿no? Pues también la cama elástica no es suficiente para sujetar al elefante y caería, ¿de acuerdo? Entonces esta es la explicación desde el punto de vista microscópico de lo que es la tensión superficial. Bueno, dice, puedes realizar un experimento casero para comprobar la existencia de la tensión superficial. ¿Qué necesita? Pues un vaso de agua y una aguja de coser, que no sea muy grande. Claro, si es muy grande, pues ya no nos sirve. Solo tienes que depositar con mucho cuidado, con mucho cuidadito y despacio, la aguja sobre la superficie del agua. Y verás que aunque el hierro es más denso que el agua y por tanto la aguja debería hundirse, claro, porque el hierro es más denso que el agua. ¿Por qué no se hunde? No se hunde porque el peso es muy pequeño y no es lo suficiente para romper la superficie del agua. Me gusta la palabra romper. ¿Para romper quién? Esta cama elástica. El peso no es lo suficientemente grande para romper la tensión superficial. ¿De acuerdo? Una vez que ya la aguja ha caído, evidentemente ya empezaría a caer, pero arriba podemos mantenerla sin caer durante bastante tiempo. La tensión superficial es responsable de algunos fenómenos curiosos. Por ejemplo, de la tendencia de la forma esférica de las gotas de un líquido.
¿De qué va? Del ascenso de los líquidos en los tubos capilares y del dolor que sentimos cuando nos tiramos y damos con la barriga en la piscina. Bueno, pues con esto ya tema queda terminado esta pregunta.